ahí lo que tenemos que hacer es generar conciencia en el sector público y en la sociedad, que como sector público, además de llevar un programa social y capacitación y entregar pequeñas herramientas para el desarrollo, tenemos que asegurar que estas poblaciones, en particular las mujeres, tienen acceso a un combo mínimo de servicios del Estado. Y que no basta con que llegue el agua y 5 años después llegue la electricidad, ¿no? O que haya posta de salud en un pueblo y la escuela esté en otro pueblo. Hay un conjunto de servicios básicos que el Estado tiene que proveerle a las poblaciones más pobres y tiene que proveerlo todo, no la mitad, no un tercio, no un cuarto, porque en la medida en que no podemos ofrecer este combo mínimo, le estamos restando posibilidades de ejercer esos conocimientos, esas herramientas y su potencial. Las mujeres son súper creativas. Yo solamente quería enfatizar el tema del trabajo familiar no remunerado. Y aquí quiero poner un dato que es resultado de esta investigación de Nuevas Trenzas, que es realmente sobrecogedor. 1 de cada 10 horas que trabaja una mujer joven en el mundo rural, trabajo que no incluye sus tareas domésticas, es no remunerado. Es remunerado. O sea, 9 de cada 10 horas son no remuneradas. Y el principal problema que enfrentan las mujeres rurales es que, al igual que los jóvenes varones rurales, generalmente comienzan su inserción laboral como trabajadores familiares no remunerados. Pero entre los 25 y los 30 años, los varones se vuelven conductores o asalariados y las mujeres permanecen como trabajadores familiares no remunerados. Entonces, realmente ahí hay un desafío enorme, porque las posibilidades de generación de autonomía para las mujeres que no tienen ninguna posibilidad de ingresar o al mercado laboral o al mercado de conductores, de propietarias, de líderes de su explotación, son muy limitadas si dependen exclusivamente de un empleo no remunerado. Entonces, en el mundo rural es realmente donde este desafío es enorme, pero a la vez es mucho más concreto. Y es donde deberíamos comenzar nuestros esfuerzos. En el mundo urbano, por cierto, sobre todo en el mundo microempresarial e informal, esta situación es muy similar, pero efectivamente las oportunidades existentes en el entorno son bastante mayores que las que se encuentran en el mundo rural. Y si una mujer rural no logra dar esos primeros pasos hacia una autonomía antes de los 30 años, difícilmente los logrará después. Entonces, efectivamente, el tema de acceso a la propiedad de la tierra. Hoy día en el Perú el grueso de la titulación respeta el marco conyugal, entonces está a nombre de ambos. Sin embargo, todavía tenemos un sesgo en esas normas, sobre todo para los temas de herencia en cesión en uso, ¿no? A las mujeres es bastante más limitado que los hombres. Entonces, tenemos un problema de inserción laboral, de desarrollo de microemprendimientos, que es la salida que encuentran las mujeres para sacarle la vuelta a este problema en el mercado laboral, pero que es poco sostenible, ¿no? Entonces, si queremos una opción de desarrollo sostenida para las mujeres, tenemos que trabajar en los dos lados, en generar un mejor entorno para que el mundo del desarrollo del microemprendimiento rural, por ejemplo, tenga mayor sostenibilidad, pero a la vez trabajar en los mercados laborales, porque ahí es donde tenemos todavía un desafío enorme. Es cierto que el desarrollo agroexportador, por ejemplo, en las zonas costeras del Perú, ha abierto oportunidades laborales importantes para las mujeres, pero todavía con calidad de empleo bastante precaria. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿A la empresa que las contrata de mejorar ese empleo o al Estado de complementarlo? Y ahí hay una discusión todavía que debemos enfrentar como país, que creo que es interesante. Y no he mencionado el tema de violencia, pero claramente ese es un tema en el cual las brechas de género siguen siendo enormes, porque no es solamente un tema de violencia familiar, sino es incluso aquellas mujeres que se empoderan y van a denunciar hechos de violencia familiar, tienen que enfrentarse con la violencia del aparato público, ¿no? La comisaría en la cual el comisario las maltrata, el médico legista que no las quiere examinar y que les hace 1000 jugarretas para no atenderlas, el médico o la enfermera que las tratan mal. Entonces tienen que exponerse a un conjunto de otras violencias
también al enfrentar al Estado. Y esa es una tarea que sí debería comprometernos como sociedad, ¿no? Porque no vamos a lograr cambiar el tema de violencia doméstica si no somos capaces de lograr igualdad de trato en el aparato público, para las mujeres en particular, para aquellas víctimas de la violencia. Para nosotras el compromiso de trabajo con las mujeres no es solo una obligación y una responsabilidad política asumida desde un cargo, sino más bien es un acto que tiene que ver con la militancia y con las opciones políticas personales que hacemos en el transcurso de la vida. Y creo que varias de las cosas que Carolina ha mencionado esta noche están en absoluta sintonía con lo que va pasando en América Latina, diría yo, en el sentido de que efectivamente, gracias a los ancestros, a las ancestras, somos testigas de lo que está pasando en América Latina. Yo recordaba años atrás y decía, seguramente vamos a seguir en estas luchas por mucho tiempo, y felizmente creo que la posibilidad de ser testigas de los cambios que se han dado en nuestro continente, en nuestra región, marcan entonces esta posibilidad de decir, efectivamente, esta es una región con un potencial importante para la transformación social, política, económica, y eso lo están demostrando nuestros países con sus gobiernos desde una perspectiva progresista, y creo que eso es vital. Yo sí le apuesto a que efectivamente los procesos ciudadanos, pero también la gestión pública en América Latina, en unos países más que en otros, va tomando otras dimensiones y va teniendo otras formas de hacer política, en donde el centro efectivamente son los seres humanos, y eso efectivamente nos posibilita pensar entonces en estos modelos de gestión mucho más aterrizados en las realidades de nuestras sociedades. Y en esa misma dinámica hay que decir también que hemos visto cómo transitamos de un modelo de desarrollo que centraba su atención en el mercado, que era excluyente, y que generaba mayores brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre nuestros países. Esas desigualdades y ese modelo capitalista excluyente poco a poco va tomando otro rumbo cuando nuestros estados, cuando nuestros países empiezan a pensar en un modelo de desarrollo sustentable, que es lo que vemos en este momento. Y creo que eso sin duda implica pensar en transformaciones políticas, económicas, sociales, que es lo que va pasando también en cada uno de nuestros países. A esto hay que sumarle que efectivamente la mirada aterriza en esta necesidad de no mirar el desarrollo per se, sino ver los cruces. Y Carolina decía, cuando uno piensa en el desarrollo, cuando uno piensa en un modelo de gestión que tiene que tener enfoques de género, o el enfoque intercultural, la mirada étnica, indígenas, afrodescendientes, o la mirada generacional, cambia significativamente ese enfoque. Es decir, uno no puede pensar en política pública general aplicada para todos y todas, sino también debe pensar en política pública aterrizada y focalizada en estos distintos sectores poblacionales. Creo que efectivamente la visibilización de estos temas nos compromete mucho más desde cada una de nuestras instituciones y desde cada una de nuestras gestiones políticas, en poner mayor atención a los temas que tienen que ver con el enfoque de género. La responsabilidad ahí hemos visto que no es solo del mecanismo nacional de género, sino más bien es una mirada en la que necesitamos incidir en el Ejecutivo en su conjunto y también en las otras funciones del Estado, para garantizar simple y llanamente derechos de las mujeres en toda su condición, en toda su integralidad. Y ese es un aspecto en el que, aún cuando contamos con ministerios de la mujer o contamos con los mecanismos nacionales de género, institutos,
siguen siendo presupuestos reducidos, siguen teniendo nuestros temas pocas oportunidades, seguimos lidiando con todo ese aparataje estatal, pero sin duda cuando uno ve los esfuerzos y dice tenemos un montón de trabajo y esto, hemos logrado lo otro, sigue siendo mínimo, y por eso la necesidad de insistir en que efectivamente nuestras políticas, nuestros enfoques, nuestra acción, nuestra gestión pública no puede ser aislada, tiene que ser articulada en el contexto del Estado para efectivamente apostar a la transformación de la vida de las mujeres con todas las implicaciones y básicamente por lo que la vida de las mujeres significa para la sociedad, para nuestros países. Es vital entonces garantizar derechos, que es el punto como clave. La garantía de derechos, aunque nos suene repetitivo, tiene que ver con la transformación de la vida de las mujeres. Esta noche quiero celebrar a nuestras dos invitadas. Es por esta razón que quisiera, en nombre de la Alianza Francesa y de todos nuestros socios y del público presente, condecorarlas con la medalla Palabra de Mujer de nuestro festival.